Vamos a continuar con nuestra serie Conociendo la Palabra. Estamos conociendo los libros de la Biblia, estamos en ese recorrido por los libros de la Biblia. Hace 8 días vimos el libro de Esdras. Hoy, obviamente, ya que vamos en esa línea de nuestras traducciones de la Biblia, porque como lo hemos visto, no es cronológica. Nuestras traducciones no son cronológicas. Es decir, no es que el primer libro y el segundo y tercero y así sucesivamente van en la misma línea, sino que nuestras traducciones están más por temas. Los 5 primeros libros de la Biblia es lo que se conoce como Pentateuco o la Ley de Moisés. Y ahora vamos en los siguientes 12 libros de la Biblia, que es una sección que se llaman los libros históricos, que nos cuentan historias del pueblo que Dios escogió por medio de Abraham, la nación de Israel. Y en esos 12 libros históricos hoy vamos a ver el penúltimo libro, que es Nehemías. Hace 8 días les decía que este libro en el idioma original muy seguramente era uno solo junto con Esdras. Esdras y Nehemías eran un solo libro que nos contaban la historia de 3 personajes que son Zorobabel. Hace 8 días lo vimos, que fue ese hombre que después del exilio, que nació en el exilio, regresó a Jerusalén y Dios lo usó para reconstruir el templo, el cual había sido destruido por Nabucodonosor. Luego vino Esdras, que era un sacerdote y un levita sacerdote, que llevó al pueblo nuevamente a adorar a Dios y a reconocer que necesitaban volver a la palabra de Dios. Eso lo estuvimos viendo hace 8 días. Y ahora el libro de Nehemías nos cuenta la historia de Nehemías, un hombre también que estaba en el exilio, un hombre muy importante, muy prominente, pero que ahora regresa a Jerusalén para reconstruir las murallas de Jerusalén. Ya el templo había sido reconstruido, ya estaban enseñando la palabra de Dios, pero la ciudad en esencia estaba en ruinas, y particularmente la muralla que protegía la ciudad. Y ese es el propósito principal de Nehemías. Así que este es el libro que vamos a ver hoy. Como les decía, penúltimo en esa sección de los libros históricos. Nos queda haciendo falta uno, el libro de Esther, que si Dios nos presta vida lo veremos dentro de 8 días. Y le he puesto como título a esta enseñanza Seguridad en la Palabra. Precisamente lo que les decía. ¿Por qué seguridad en la palabra? Porque es la historia de un hombre muy importante, Nehemías, muy importante en Susa, era la capital del rey Artajerjes. Nehemías era una persona muy importante en este lugar. Era muy lejos, vivía muy lejos, pero aún así él era judío. Él era del pueblo de Dios, pero él allí tenía una posición muy importante. Era un hombre con un cargo no solamente importante, sino de mucha honra, de mucho respeto y de mucha fidelidad. ¿Quién era Nehemías? Era el copero del rey Artajerjes. Esta historia se narra más o menos en el quinto siglo antes de Cristo, año 445 antes de Cristo. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque justamente esa fecha es una fecha de partida que más adelante veremos para contar a partir de ese momento el día que llegaría el Mesías, el Salvador. Hay una profecía en Daniel, obviamente hoy no la vamos a ver, si Dios nos presta vida cuando hablemos de Daniel, de ese libro, veremos esa verdad tan preciosa, pero les quiero adelantar un poco. En Daniel hay una profecía que dice que a partir de que se reconstruyan los muros en Jerusalén, después vendrían 70 semanas y después de esas 70 semanas llegaría el Mesías. Así que este evento es muy importante, pero vamos a ver precisamente lo que ocurre. Este hombre, como les decía, era copero del rey. ¿Por qué es tan importante esto? En la antigüedad los reyes, obviamente, hasta como en nuestra época los gobernantes, pero mayormente los reyes de la antigüedad, eran personas que estaban en mucho peligro, tenían muchos enemigos. Pero una de las maneras en las que mataban mucho a los reyes era por medio de envenenamiento. ¿Quién era entonces el copero del rey? Era una persona de suma confianza, era una persona sumamente importante para el rey. No solamente era el que le servía el vino al rey, era el que probaba el vino antes de servírselo al rey. ¿Por qué? Porque si el vino estaba envenenado, ¿quién moría? El copero. Y el rey se salvaba. Pero obviamente, pues, si era un copero fiel. Pero ¿qué tal si era un copero vendido? Muchas veces los reyes eran envenenados porque el mismo copero se confabulaba con los enemigos y él mismo era el que le ponía el veneno al rey. Así que en esencia, digamos lo que era la persona de más importancia para el rey, porque la vida del rey estaba en manos de Nehemías. Pero Nehemías era un hombre fiel, era un hombre de Dios. Sin embargo, estaba en Susa, la capital del reino del rey Artajerjes. Les estoy resumiendo un poco la historia porque ya vamos a ir a unos detalles importantes, que es lo que vamos a ver aquí en la palabra de Dios. Pero ¿cuál es el punto? Nehemías llega un momento en que se da cuenta de que Jerusalén está destruida. Bueno, él lo sabe, pero le traen la noticia de que el pueblo está realmente en ruinas a pesar de que ya se reconstruyó el templo, a pesar de que están enseñando la palabra. Y él siente gran dolor por su pueblo
Y él sabe que las murallas en la antigüedad era lo que le daba seguridad a una nación. Una ciudad tan importante como Jerusalén, sin murallas, era una ciudad desprotegida. Era una ciudad insegura. Por eso le he puesto seguridad en la palabra, porque lo que Nehemías quiere es devolverle la seguridad a su pueblo, a su nación, a Israel. Por eso quiero que veamos que este hombre es un hombre crucial, fundamental en la historia de la reconstrucción y del levantamiento, digamos, de la sociedad, de la cultura, de la nación de Israel. Más particularmente el reino del sur, como ya lo hemos venido viendo, el reino de Judá, es decir, en Jerusalén. Y quiero que veamos esto de una manera muy interesante a través de 4 puntos principales. Quiero que veamos cómo este hombre usado por Dios le devuelve la seguridad al pueblo, le devuelve esa confianza al pueblo. Y lo primero que quiero que veamos es que Nehemías fue un hombre que se sacrificó. Fue un hombre que se sacrificó. ¿Por qué Nehemías fue un hombre que se sacrificó? Les acabo de narrar la historia. Nehemías era un hombre muy importante, ¿saben? Nehemías tenía un puesto muy importante, digámoslo así, ganaba bien, tenía una buena posición. Digamos que humanamente a Nehemías, ¿qué le hacía falta? Nada. Nehemías estaba bien. Pero Nehemías es lo que se conoce como un hombre altruista. ¿Qué significa eso? Es una persona que no se preocupa solo por su propio bienestar. Es una persona que está preocupado por los demás. Es una persona que hasta se sacrifica por los demás. Y eso es lo que acontece. Cuando Nehemías le llega la noticia de cómo está Jerusalén, ¿sabe lo que acontece? Vayamos a Nehemías capítulo 1, versículo 3. Vino su hermano y le contó esto. Me dijeron, las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Hananías, que es el hermano de Nehemías, le cuenta esta historia. Otras personas vinieron a contarle esta historia. Esto está en el capítulo 1. Tiene 13 capítulos, de una vez les cuento. Es un libro corto. ¿Y saben qué es lo que pasa? Este hombre recibe esta noticia. Pero, ¿qué siente este hombre? ¿Cómo se siente este hombre? Triste, angustiado. Y este hombre está tan triste que nos narra la palabra de Dios que este hombre lloró. Más adelante veremos más detalles de esto, pero ¿saben qué es lo que acontece? Ocurre una historia muy particular con Nehemías. Le dolió tanto esta situación. Vayamos al capítulo 2. Veremos así varios versículos alrededor del libro, viendo estos cuatro puntos. Capítulo 2, versículo 2 dice, me preguntó. ¿Quién le preguntó a Nehemías, el rey? ¿Por qué te ves tan triste? No me parece que estés enfermo. Debes estar profundamente angustiado. Entonces quedé aterrado. ¿Por qué les traigo este versículo? Nehemías estaba tan impactado y tan triste por la noticia que le trajeron de Jerusalén que él no podía presentarse ante el rey triste. ¿Se imaginan ustedes un trabajito de esos? Era otra de las, digamos, de los requisitos que tenía que tener el copero. Se supone que el copero es el que está en la presencia del rey sirviéndole el vino al rey. El vino es símbolo de alegría, de gozo. Imagínense un copero triste, aburrido. ¿Quieren que les diga una cosa? Históricamente eso le costaba la vida a Nehemías. Por eso dice allí que él quedó aterrado cuando, claro, seguramente eso fue premeditado. Seguramente Nehemías le estaba sirviendo al rey la copa, pero se acordó de Jerusalén y se puso tan triste, no se dio cuenta y el rey lo notó. Y el rey le preguntó, ¿qué es lo que te pasa? No estás enfermo, te pasa algo. Sin embargo, Dios tuvo misericordia. ¿Y saben qué es lo interesante? Saltemos al versículo 6 del mismo capítulo 2. El rey, con la reina sentada a su lado, preguntó, ¿cuánto tiempo estarás fuera? ¿Cuándo piensas regresar? Después de decirle cuánto tiempo estaría ausente, el rey accedió a mi petición. ¿Saben qué es lo interesante? Dios le dio tanto favor a Nehemías que el rey, al verlo así, le preguntó qué le pasaba. Nehemías le contó y Nehemías le dijo, ¿me dejas ir a reconstruir la ciudad? ¿Saben qué es lo interesante? El rey accedió. El rey le dio permiso a Nehemías. Pero aquí es donde quisiera que nos centráramos en este punto. ¿Qué está haciendo este hombre? La pregunta que yo quisiera que nos hiciéramos es, ¿qué gana este hombre con irse de su comodidad, de estar en el palacio del rey más importante de la época? Él era el emperador del mundo antiguo en ese entonces. ¿Saben lo interesante, mis hermanos? Este hombre va a ir a Jerusalén no a ganar fama, prestigio o posición. Al contrario, como veremos más adelante, va a ganar oposición, que es muy diferente. De hecho, se va a sacrificar por el pueblo. Él va a renunciar a su posición de privilegio ante el rey más grande e importante de su época, Artajerjes. Sin embargo, lo hace. Él pide permiso, hasta él pide cartas. Y este rey le concede el favor para que Nehemías vaya y reconstruya la ciudad.
Ahora, esto me parece muy hermoso porque esto obviamente empieza a confrontarnos a nosotros. ¿Saben una cosa? A veces nosotros somos de las personas que estamos muy angustiados y preocupados, pero por nosotros mismos. Pero aquí tenemos a un hombre que está preocupado por los demás. Aquí tenemos a un hombre que sufre, se aflige y llora por las dificultades de los demás. Aquí tenemos a un hombre que podría haber dicho, bueno, ay, qué pesar de la nación, pobrecitos. Pero yo aquí estoy muy bien. ¿Saben? Es un hombre que se está sacrificando. Es un hombre que se está entregando por su nación. En segundo lugar, este es un hombre que intercede. Por supuesto, estamos viendo un panorama general de este libro maravilloso. No podemos ver todos los detalles. Les recomiendo leer este libro en casa. Este es un hombre que intercede en segundo lugar. Y aquí quiero obviamente aclarar, hay muchas personas que a veces tienen conflicto con la palabra intercesión, pero es necesario entender que una persona que intercede es una persona que ruega a favor de otra persona ante alguien que puede hacer algo favorable por los demás. Pero aquí estamos hablando, por supuesto, de oración. ¿Saben qué es lo interesante también? Nehemías no solamente era un hombre que se sacrificaba por los demás y se entregaba por los demás sin esperar nada a cambio, sino que era un hombre, como lo vamos a ver en unos cuantos versículos, no podemos verlos todos, pero era un hombre que siempre buscaba la dirección de Dios en todas las cosas. ¿Y saben qué es lo que me encanta? Que este hombre utilizaba la oración más que para lo que tristemente a veces nosotros la usamos, y digo tristemente porque una vez más, a veces utilizamos las verdades preciosas de Dios para nosotros mismos. La mayoría de nuestras oraciones, ¿en qué se centran? ¿En quién se centran? En nosotros. A veces hasta pedimos oración y no estoy diciendo que eso esté mal. Pero ¿por qué pedimos oración? ¿Por un problema, una dificultad? ¿Saben? Nehemías era un hombre que oraba, no por su problema, no por su dificultad, sino por los demás. Era un hombre que colocaba todo en las manos de Dios. Volvamos al capítulo 1, pero ahora en el versículo 4. Precisamente acabamos de leer el versículo 3, donde Nehemías se da cuenta de la situación de Jerusalén. Y dice el versículo 4, cuando oí esto, cuando oí de la condición de Jerusalén, me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo, ayuné y oré al Dios del cielo. Nehemías está llorando, Nehemías está orando, está ayunando, pero por él, por una petición de él, por un problema de él, por una necesidad de él, por la necesidad de los demás, por las peticiones de los demás, por las dificultades de los demás, porque Nehemías estaba muy bien, pero sabía que había un pueblo, de hecho su pueblo, en un lugar muy lejano, que estaba mal. Y Nehemías oraba por su pueblo. De hecho, allí mismo en el capítulo 1, pero en el versículo 11 dice, oh Señor, te suplico que oigas mi oración. Escucha las oraciones de aquellos quienes nos deleitamos en darte honra. Qué verdad tan preciosa. Nehemías está diciendo, Señor, yo quiero que tú escuches mi oración, pero ¿de qué se trata esta oración? Te suplico que hoy me concedas éxito. Ay, si vemos, Nehemías sí pedía éxito, pero ¿para qué? Y hagas que el rey me dé su favor. Pon en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo. En esos días yo era el copero del rey. Hace un momento les decía, obviamente me adelanté a la historia porque estábamos viendo cómo este hombre quiere sacrificarse por el pueblo. Pero aquí quiero que nos devolvamos. Antes de que siquiera Nehemías le dijera al rey qué era lo que quería, ¿qué hizo Nehemías? Oró a Dios. Dios, que pueda hallar favor ante el rey. Dios, que pueda tener gracia ante el rey. Por favor, Dios, toca el corazón del rey para que lo que quiero hacer tenga éxito. Pero lo que Nehemías quería hacer, el éxito que Nehemías quería adquirir, ¿era éxito para qué? ¿Para él mismo o para los demás? Él quería que le fuera bien en sus planes, en sus proyectos, que eran sacrificarse a sí mismo, dejar al rey para irse a Jerusalén a reconstruirla. Mis hermanos, este es un hombre que realmente coloca todo en las manos de Dios. Volvamos al capítulo 2, ahora al versículo 4. El rey preguntó, bueno, ¿cómo te puedo ayudar? Después de orar al Dios del cielo, obviamente y sigue la oración, sigue lo interesante. Qué verdad tan hermosa. El rey le dice, Nehemías, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Saben qué le dijo Nehemías? ¿Me esperas un poco, rey? Yo voy y oro y le pregunto a Dios cómo me puedes ayudar. Es un hombre que quiere colocar todo en las manos de Dios. Es un hombre que cada decisión, cada circunstancia en su vida la quiere colocar en las manos de Dios. Pero no se trata solamente de las cosas de su vida personales. Nehemías no está orando a Dios para tener una casa bonita. Aunque aclaro, esas cosas no son malas. Si tú le estás pidiendo a Dios una casa, está bien. Si tú le estás pidiendo a Dios una esposa, está bien. De hecho, creo que debemos orar por todo. Creo que Nehemías nos enseña de una manera muy particular eso. Qué bueno que cada cosa, pequeña o grande, que la coloquemos en las manos de Dios. Pero ¿saben qué es lo interesante? Pero este hombre, más que orar por sus necesidades y peticiones, es un hombre que siempre pide la dirección y el favor de Dios para que su propia vida tenga éxito y triunfe en los planes que Dios tiene para su vida, pero para el bien de los demás.
A veces me pregunto, ¿será que así es como nosotros pensamos? ¿Será que así es como nosotros oramos? ¿Será que estas son nuestras peticiones? Cuando sacamos nuestras listas de peticiones en la oración, ¿qué es lo que está en primer lugar? ¿Las necesidades de los demás o nuestras necesidades? Claro, por supuesto, no está mal orar por nuestras necesidades, pero aquí la palabra de Dios nos está mostrando un hombre que hasta se preocupa más por los demás que por sí mismo. Capítulo 4, versículo 4. Entonces oré, escúchanos, Dios nuestro, porque se burlan de nosotros, que sus burlas recaigan sobre sus propias cabezas y que ellos mismos sean llevados cautivos a una tierra extraña. Aquí obviamente me quiero adelantar en la historia, estamos viendo el tema o el punto, que es la oración de Nehemías. Nehemías finalmente va a Jerusalén y empieza a reconstruir la ciudad, y saben una cosa, las murallas y la ciudad también, y encontró mucha oposición. Encontró muchos hombres que se le opusieron terriblemente, enemigos. Pero ¿saben qué hace Nehemías? Ora nuevamente. Escúchanos, Dios nuestro. De hecho dice, porque se burlan de nosotros. Nehemías coloca todo en las manos de Dios. Nehemías pudo haber atacado, pudo haberle hecho daño a sus enemigos. Tenía al rey del imperio de su lado. Pero él ora a Dios que sus burlas recaigan sobre sus propias cabezas. Que lo que ellos tienen pensado hacernos nosotros, mejor que se les pase a ellos. Pero Nehemías no les estaba haciendo daño. Y que ellos mismos sean llevados cautivos a una tierra extraña. Es decir, lo que aquí Nehemías está diciendo es, Señor, si tú mismo nos estás permitiendo regresar a nuestra tierra, porque estas personas nos están atacando, yo coloco esto en tus manos. Es un hombre que todo lo quiere colocar en manos de Dios. Pero un hombre así, en tercer lugar, el tercer punto que quiero que veamos, es que es un hombre precisamente que lidera. No solamente Nehemías se sacrifica a sí mismo, no solamente Nehemías sacrifica su comodidad, su estatus, su posición por los demás, por el bien de los demás. No solamente Nehemías en sus oraciones aún coloca el bien de los demás antes que el suyo propio, sino que también es un hombre que impulsa a los demás, que lidera a los demás, que digamos levanta a los demás. ¿Qué dice por ejemplo Nehemías capítulo 2, versículo 10? Volvamos al capítulo 2. Ahora bien, cuando Sanbalat, el joronita, y Tobías, el oficial amonita, se enteraron de mi llegada, se molestaron mucho porque alguien había venido para ayudar al pueblo de Israel. Aquí quiero recordar un punto del que hablábamos hace 8 días. Cuando uno quiere hacer las cosas bien, eso no significa que todo va a salir bien. Querer hacer las cosas bien es lo correcto, pero siempre va a haber oposición. Cuando uno tiene el deseo de vivir para Dios, no ha de faltar quien se le oponga. Y aquí es lo que vemos. Este hombre está encontrando terrible oposición. Pero ¿saben qué es lo interesante? Este hombre venía a ayudar al pueblo de Dios. ¿Qué dice el capítulo 2, versículo 17? Pero ahora les dije, ¿a quién? A los líderes, porque obviamente están viendo a los enemigos y se están desanimando. Ustedes saben muy bien las dificultades en que estamos. Jerusalén yace en ruinas y sus puertas fueron destruidas por fuego. Reconstruyamos la muralla de Jerusalén y pongamos fin a esta desgracia. Es un hombre que está animando, está alentando a los líderes del pueblo. Es un hombre que está animando y alentando a las personas que están desfallecidas. Mismo capítulo 2, versículo 20, que dice la palabra de Dios. Yo contesté, el Dios del cielo nos ayudará a tener éxito. Vinieron unos hombres a burlarse de ellos, vinieron unos hombres a desanimarlos. ¿Saben qué le dice Nehemías? Dios es el que nos ayuda, Dios es el que nos va a llevar al éxito. Comenzaremos a reconstruir esta muralla, pero ustedes no tienen ninguna parte ni derecho legal o reclamo histórico en Jerusalén. Los del norte, los de Samaria, ahora querían venir, pero no ayudar, sino a desalentar. ¿Saben qué le dice Nehemías? Dios nos va a ayudar, porque obviamente la tarea era una tarea difícil. Reconstruir una muralla alrededor de la ciudad de Jerusalén, que era una ciudad muy grande para aquel entonces. Capítulo 4, versículo 6. Por fin se completó la muralla alrededor de toda la ciudad hasta la mitad de su altura, porque el pueblo había trabajado con entusiasmo. Esto es interesante, esa muralla se reconstruyó de una manera maratónica. La historia cuenta que se reconstruyó en 52 días. Realmente podríamos hasta casi decir que fue un milagro. Dios los ayudó, Dios los sostuvo, Dios los alentó. Pero a la vez también notemos lo que dice allí, que porque el pueblo estaba trabajando con entusiasmo, con alegría, con fortaleza. ¿Quién los estaba ayudando? Dios. Pero había un líder que los estaba animando, que los estaba alentando, que les estaba diciendo no se desanimen, a pesar de la persecución, a pesar de los conflictos. Precisamente en el mismo capítulo 4, pero ahora ¿qué nos dicen los versículos 13 y 14? De manera que coloqué guardias armados detrás de las partes más bajas de la muralla, en los lugares más descubiertos.
Puse a la gente por familias para que hiciera guardia con espadas, lanzas y arcos. Ya vamos a ir al versículo 14, pero me quiero detener allí un momento. Nehemías ahora recibió amenazas de muerte. Lo estaban persiguiendo y sus enemigos estaban formando una emboscada. Nehemías se dio cuenta y ¿qué hizo? Simplemente hizo lo que tenía que hacer, colocó guardias. Es un hombre que está atento a los detalles, es un hombre que está guardando al pueblo por el poder, por la gracia de Dios. Es un hombre que le está trayendo seguridad a la nación de Israel por la gracia de Dios. ¿Qué dice el versículo 14? Luego, mientras revisaba la situación, reuní a los nobles y a los demás del pueblo y les dije: no le tengan miedo al enemigo. Recuerden al Señor, quien es grande y glorioso, y luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus esposas y sus casas. Ahora, yo hago esta pregunta: ¿quién quisiera tener un líder como Nehemías? Que ante los problemas y las dificultades no se apabulla, no se amedrenta, sino al contrario. Él sigue confiando en Dios. ¿Y saben qué es lo interesante? Él anima aún a otros. Aquí quiero decirles, la verdad, Nehemías ha sido uno de mis personajes favoritos de la Biblia. Hace muchos años recuerdo haber predicado precisamente un sermón sobre Nehemías. Me parece que es un hombre con tanto coraje, con tanta tenacidad. Es un hombre que no le importa, entre más problemas, él dice, no solo enfrentamos en nombre del Señor. Es un hombre que ante las situaciones difíciles, los enemigos, el desánimo que le quieren traer, eso antes lo utiliza él para ser animado, para ser alentado. Por supuesto, cuando yo miro a Nehemías, pues digo, hombre, qué bueno ser como Nehemías. Yo personalmente no soy como Nehemías. A veces estoy tan desanimado, tan desalentado. Pero a Nehemías los problemas y las dificultades como que más lo animaban, como que más lo alentaban. Por lo que estamos viendo, porque era un hombre que finalmente no buscaba su propio bienestar. No era un hombre que sencillamente estaba cómodo porque lo tenía todo, al contrario, era un hombre que quería vivir para los demás. Era un hombre que quería sacrificarse por los demás, que quería interceder por los demás. Era un hombre que quería liderar, pero no por la fama, gloria o posición que pudiera llegar a tener, sino porque era el deseo de su corazón servir a los demás, servir a su propio pueblo. Capítulo 4, versículo 17 dice: los obreros seguían con el trabajo, sosteniendo con una mano la carga y con la otra un arma. Llegó el momento en que la situación estaba tan difícil que los que estaban trabajando tenían que trabajar con una mano y con la otra sostener un arma. Y eso lo impulsó Nehemías, pero les decía, no importa, trabajemos así. Dios nos va a ayudar, Dios nos va a sostener. A veces pienso, creo que necesitamos más personas de esas. Más personas que nos alienten, que en medio del problema y la dificultad no sean de los que nos animen a desanimarnos, a llorar, sino que digan, vamos, Dios está con nosotros. Dios es nuestra ayuda, nuestro ayudador, nuestra fortaleza. Vayamos más adelante, hemos estado mucho en los primeros capítulos. Vayamos al capítulo 5, versículo 14. Durante los 12 años en los que fui gobernador en Judá. ¿Cuánto se quedó Nehemías? 12 años. Desde el año 20 hasta el año 32 del reinado del rey Artajerjes. ¿Saben qué es lo interesante? Ni yo ni mis funcionarios reclamamos la ración de comida que nos correspondía. Cuando leí ese versículo me pareció algo tan interesante. Nehemías gobernó durante 12 años allí en Judá. ¿Y cuánto cobró? Ni siquiera el alimento lo pidió. Ni para él ni para sus funcionarios. Yo creo que estos son la clase de gobernantes que necesitamos, ¿cierto? Tristemente en nuestra época, en nuestra cultura pasa lo contrario. Los gobernantes son los que se llevan el dinero del pueblo. Vemos que Nehemías no estaba buscando fama, grandeza, gloria. Era un hombre que estaba buscando hacerle bien al pueblo. Era un hombre que con su vida y su ejemplo realmente lideraba. Tanto que gobernó durante 12 años y trajo bienestar, trajo seguridad al pueblo, reconstruyó la muralla en 52 días. Y no solamente eso, si pudiéramos ver cada detalle del libro, obviamente nos demoraríamos mucho, solo un panorama general. De hecho, es para que se anime a leer todo el libro y sea edificado por la palabra. Mis hermanos, es un hombre que aún gobernando no cobraba su salario, ni siquiera cobraba la comida. Él se sostenía con sus propios recursos. Qué bueno tener gobernantes así. Capítulo 6, versículo 9. Solo trataban de intimidarnos. Está recibiendo amenazas de muerte, pero él no se cree esto. Creían que podrían desalentarnos y detener la obra, de modo que seguí con el trabajo más decidido que nunca. De verdad, nuevamente, qué bueno gobernantes así, qué bueno dirigentes así, qué buenos líderes de este talante, podríamos decir. Una vez más, un hombre que cuando más dificultades tiene, ¿qué dice la palabra de Dios? Trabajo más decidido que nunca.
Cuando hay problemas y dificultades, eso no me detiene, eso me anima más. ¿Saben por qué? Porque la mano de Dios está conmigo. Estudiando esta semana este libro decía, Dios mío bendito, que nos dieras corazones y vidas así. Qué bueno, ¿cierto? Qué bueno. Qué bueno un liderazgo de esta manera. Qué bueno hombres que tomen el liderazgo de sus casas de esta manera. Qué bueno líderes en la iglesia que podamos tomar el liderazgo de la iglesia de esta manera. Qué bueno hombres en los gobiernos que se levanten y tomen el liderazgo de esa manera. Sin embargo, la realidad es que somos pecadores que fallamos. A la final, esto suena tan bonito, tan ideal. Capítulo 8, versículo 8. Y también veremos el versículo 9. Leían del libro de la ley de Dios y explicaban con claridad el significado de lo que se leía. Así ayudaban al pueblo a comprender cada pasaje. Particularmente desde el capítulo 7 hasta el capítulo 12, lo que va a ser Nehemías, porque ya se ha reconstruido la muralla, ya todo está bien, ya hay seguridad en el pueblo. Prácticamente es dirigirlos, gobernarlos, alentarlos, y hasta Nehemías mismo participaba en la proclamación de la palabra de Dios. Ahora ya nos está hablando de Esdras, recordemos el libro que vimos hace 8 días, que es contemporáneo, coetáneo con Nehemías. Pero notemos, leían del libro de la ley de Dios y explicaban con claridad el significado de lo que se leía. Esto nos recuerda nuevamente a la luz de la palabra de Dios que esto es necesario, que esto es importante, explicar la palabra de Dios. No solamente es leer la Biblia, hay que explicar la palabra de Dios. ¿Saben qué es lo interesante? Nehemías era uno de los que explicaba la palabra de Dios. Dice que leían del libro de la ley de Dios y explicaban con claridad el significado de lo que se leía. Dice así ayudaban al pueblo a comprender cada pasaje. Necesitamos esta clase de líderes. Versículo 9. Notemos, Nehemías está allí mismo. Luego Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que interpretaban para el pueblo dijeron: no se lamenten ni lloren en un día como este, pues hoy es un día sagrado delante del Señor su Dios. Pues todo el pueblo había estado llorando mientras escuchaba las palabras de la ley. Estaban explicando la palabra de Dios y esta palabra fue tan fuerte para ellos que los hizo llorar. Esta palabra fue tan fuerte para ellos que los hizo lamentarse. Pero ¿saben qué es lo interesante? Nehemías los animó. Les dijo: no lloren, no se lamenten, no se entristezcan. Nehemías les dijo: es un día para alegrarse, es un día para gozarse en la presencia de Dios. Es cierto, estamos tristes por nuestro pecado. Pero ¿saben qué es lo interesante? Nehemías les dice: pero es un día para alegrarse porque Dios está con nosotros y Él nos ha perdonado. Pero esto nos lleva a nuestro último punto y el más importante. Y antes de ir allí, quiero enfatizar algo que dije hace un momento. Qué bueno personas así. Qué bueno hombres, mujeres, líderes así. Sin embargo, como les contaba hace un momento, Nehemías era uno de mis personajes favoritos. Y predicar de Nehemías me encantaba, pero me encantaba predicar estas cosas de Nehemías. Me encantaba hablar estas cosas de Nehemías, y hoy también me encanta hablar estas cosas de Nehemías. Ver a Nehemías como un hombre que se sacrifica, hombre, qué bueno que hubiera muchos más así en nuestra época, en nuestra cultura. Ver a un hombre que quiere hacer las cosas bien, pero no para él, sino para la gloria de Dios y para el pueblo. Ver a un hombre que aún la oración, algo tan importante en la vida del cristiano, del Hijo de Dios, usarlo no solamente para su propio beneficio, sino para el beneficio de los demás. Un hombre que quiere liderar y que no lo hace por dinero, que no lo hace por ganar una posición, ganar autoridad, sino porque quiere servir a los demás. Sí, qué bueno personas como Nehemías. Pero quieren que les diga una cosa. Ahí es donde llegamos al problema de solamente escoger pasajes de la Biblia particulares. Quiero que veamos el último punto, y es que a pesar de toda esta maravilla, aún allí en el libro de Nehemías encontramos a un hombre que fracasa. Y para mí esta es la parte más importante. Esta es la parte que ignoré mucho tiempo antiguamente en mi vida cuando estudiaba la palabra de Dios. Esta es la parte que a veces nos perdemos cuando solamente tomamos un capítulo o un versículo, no cuando estudiamos todo el libro, todo un panorama. ¿Saben una cosa, mis hermanos? A pesar de esa virtud de Nehemías, este hombre al final fracasó. ¿Y saben por qué? Les quiero decir por qué, y es muy simple. Mis hermanos, porque precisamente y tristemente, cuando nos enfocamos solo en esto, en las cosas de esta vida, cuando nos enfocamos solamente, aún hasta sacrificándonos, pero por el bien humano solamente. Mis hermanos, al final no sirve de nada cuando yo mismo me sacrifico por otros, pero no hago lo más importante. ¿Qué es lo más importante?
Entender que no somos los hombres los que nos sacrificamos. Porque al final, ¿cuánto te puedes sacrificar por lograr cosas de esta vida y al final qué tenemos? Mis hermanos, ¿cuánto podemos orar por los demás? Y es correcto, para que se les solucione el problema. Y está bien, no estoy diciendo que está mal. Por supuesto, podemos orar por las familias. Yo oro para que aquí haya hogares fuertes, sólidos, sanos. Que Dios restaure las familias. Oro a Dios por esa verdad y deseo que eso sea realidad. Oro a Dios para que a ustedes les vaya bien. Yo oro a Dios para que ustedes tengan una salud fuerte, que si están enfermos sean sanados. Yo creo que Dios todavía puede hacer ese tipo de cosas. Pero mis hermanos, aunque eso sucediera, aunque tuviéramos una ciudad próspera, aunque cada persona que asiste a este lugar tuviera una solvencia económica y los problemas se solucionaran, si eso es todo lo que tenemos, al final hemos fracasado. Quieren que les diga una cosa, mis hermanos. Nehemías se sacrificó y se entregó por los demás. Nehemías oraba para que sus proyectos tuvieran éxito y reconstruyó la muralla. Y quieren que les diga una cosa, todos los detalles no los pudimos ver y no los vamos a poder ver, pero hasta reconstruyó la ciudad, repuebló la ciudad. ¿Saben por qué? Porque nadie quería vivir en una ciudad insegura, pero Nehemías hizo esa ciudad muy segura por la reconstrucción de las murallas, por la reconstrucción misma de la ciudad. Ahora muchos querían venir a vivir en Jerusalén. Tenían un buen gobernante, tenían buenos dirigentes, tenían personas que estaban preocupados por la ley, pero saben, hasta la misma ley es un problema. ¿Saben por qué? Porque la ley nos dice lo que es correcto. Porque la ley y hasta la obediencia a la ley nos puede dar unas cuantas cosas buenas en esta vida, pero quieren que les diga una cosa, el problema más grande del hombre no es material, no es económico, no es social. El problema más grande del hombre es el corazón. Y el libro de Nehemías empieza con una expectativa maravillosa y en esencia todas esas expectativas se cumplen, pero el último capítulo de Nehemías, podríamos decir, es deprimente. ¿Por qué? Porque al final todo esto fue un fracaso. Antes de ir al capítulo 13, quiero que veamos, por ejemplo, lo que dice el capítulo 9, versículo 38. Entonces el pueblo respondió, y aquí es donde viene una verdad muy fuerte. En vista de todo esto, hacemos una promesa solemne y la ponemos por escrito. En este documento sellado están los nombres de nuestros líderes, levitas y sacerdotes. ¿Qué tiene que ver este versículo? Cuando ya todo estaba seguro, cuando ya todo se había restituido, cuando el pueblo estaba gozando de lo mejor, estaban en su mejor momento nuevamente, se repite la historia una vez más. Y aquí es donde tenemos que volver a preguntarnos, ¿cuántas veces nos tiene que volver a mostrar esta misma historia la palabra de Dios? Desde Adán hasta Nehemías, que es más o menos de los últimos personajes de la Biblia. Hace 8 días les decía, Esdras, Nehemías y los 2 libros de las crónicas son los últimos libros realmente en la cronología del Antiguo Testamento. Este es prácticamente el final del Antiguo Testamento. Malaquías, que es el último libro que tenemos, es contemporáneo de Nehemías. ¿Saben qué es lo interesante? Cuando estaban así, en ese momento de gloria, ¿saben qué hacen estos hombres? Lo que tristemente nos llaman hoy, hasta el día de hoy, a ser muchos líderes, a comprometernos. Capítulo 10, versículo 29. Juraron que caería una maldición sobre ellos mismos si dejaban de obedecer la ley de Dios dada por medio de su siervo Moisés. Prometieron solemnemente seguir al pie de la letra todos los mandatos, las ordenanzas y los decretos del Señor nuestro Dios. Y si siguiéramos leyendo, ahí vienen todas las cosas que prometieron. Y es lo que les decía, cuando uno se queda solamente con esta parte de la Biblia, comete un grave error. He escuchado a tantas personas que me han dicho hasta a mí mismo, Alex, es que hay que llevar a las personas al compromiso. Es que, Alex, hay que llevar a las personas a comprometerse, a dedicarse, a entregarse, a decir, vamos a hacer esto. Alex, si tú no haces eso, estás fallando a la palabra, te digo lo contrario. Si yo hago eso, estoy fallando a la palabra. Porque, ¿qué hacemos con estos pasajes, Alex? Si vemos ahí en la palabra de Dios que el pueblo se compromete, sí, mis hermanos, es verdad, pero saben, es lo mismo que hemos visto en los anteriores libros de la Biblia. Es lo mismo que hemos visto en todo este panorama que estamos viendo a la luz de la palabra de Dios. Es como cuando el pueblo de Israel allá en el monte Horeb, cuando reciben la ley, se comprometen. Sí, te prometemos, Dios, que vamos a obedecer tu ley. Y no basta sino un segundo para que estén haciendo un becerro. Lo hemos visto tantas veces. ¿Cuántas veces se ha comprometido este pueblo a obedecer a Dios? Y lo han podido obedecer. En este momento Dios los acaba de restituir, los acaba de colocar nuevamente en una posición maravillosa. ¿Qué están haciendo ahora? Nuevamente comprometiéndose. Pero ¿qué dice el capítulo 13? Y aquí quiero colocarlos en el contexto. Saben, solamente han pasado 2 años.
A Nehemías no sabemos por qué, porque la Biblia no lo registra, le toca volverse donde el rey donde el rey Artajerjes. Y solamente pasa 2 años y a los 2 años regresa. ¿Y saben qué dice el capítulo 13, versículo 7? Cuando regresé a Jerusalén, me enteré del acto perverso de Eliasib de proporcionarle a Tobías una habitación en los atrios del templo de Dios. ¿Saben qué es lo interesante? Este hombre tuvo que regresarse, y en 2 años que se tardó para regresar, las cosas ahora estaban terribles. Mismo capítulo 13, el resto de versículos son en el capítulo 13, versículo 10. También descubrí que no se les había entregado a los levitas las porciones de comida que les correspondían, de manera que todos ellos y los cantores que debían dirigir los servicios de adoración habían regresado a trabajar en los campos. Todo lo que se habían comprometido a hacer, ¿en qué terminó? En nada. Lo que les decía hace un momento, ¿de qué sirve comprometernos? Tantas veces he dicho esta verdad, pero no me voy a cansar de repetirla. ¿Cuántos de nosotros venimos de contextos donde después de una predicación de estas como Nehemías, entonces nos comprometemos? Vamos a ser como Nehemías. Nos vamos a sacrificar por los demás. Vamos a cambiar nuestras oraciones más que por nosotros mismos, hasta por los demás. Vamos a ser buenos líderes. ¿Cuánto demora uno comprometiéndose para luego estar haciendo las cosas mal? ¿Cuánto demora uno haciendo supuestamente las cosas bien para después terminar en un caos? ¿Saben qué es lo interesante, mis hermanos? Esto es lo que le pasó al pueblo, precisamente con Nehemías. Se comprometieron. Prometieron hacer las cosas bien ahora sí. ¿Las hicieron bien? No. ¿Cuántas veces tenemos que comprometernos y fallar para darnos cuenta que nosotros en nuestras fuerzas no podemos, no somos capaces? ¿Saben por qué Dios había restituido a esta nación? ¿Saben por qué los muros se habían reconstruido? Más que por Nehemías, porque la palabra de Dios es segura. Porque todo esto estaba cumpliendo el propósito de Dios. Porque el propósito de Dios precisamente, como lo dice el apóstol Pablo en Romanos, la ley no es para mostrarnos que sí nos comprometemos. La ley es para mostrarnos que ninguno de nosotros es capaz de obedecer. Por más que nos comprometamos, no podemos obedecer. No importa cuánto Dios nos dé. Es que Dios, si me das esto, ahí sí te prometo que te soy fiel, mi hermano, mi hermana. Dios te puede dar el mundo entero, pero si no te da un nuevo corazón, nadie va a ser capaz de obedecer a Dios. Mismo capítulo 13, versículo 17. De modo que confronté a los nobles de Judá. ¿Por qué profanan el día de descanso de este modo tan perverso? Les pregunté, están haciendo las cosas mal, supremamente mal. Quiero invitarte una vez más, léete todo el libro de Nehemías, es corto, 13 capítulos. Pero lee muy detenidamente los primeros 12 capítulos. Eso es perfecto, es una maravilla. Pero lee luego el capítulo 13 con demasiado detenimiento. Hicieron las cosas al revés. Hicieron las cosas contrario a lo que se habían comprometido. Aunque se habían comprometido de que si no hacían las cosas bien, que les cayera una maldición. Que me caiga una maldición si no hago las cosas bien. Y no hicieron las cosas bien. Por eso quiero que vayamos, mis hermanos, como hemos venido haciendo, en nuestro contexto, en este estudio, en este panorama de los libros de la Biblia. Al final, ¿de qué nos está hablando Nehemías? Lo que les decía y lo quiero repetir. Sí, qué buenos líderes que se sacrifican. Qué bien, qué bueno. Qué bien hombres, mujeres que interceden por los demás, que oran por los demás, que utilizan la oración más que como un medio para sí mismos, para los demás. Qué buenos líderes que realmente toman en serio su liderazgo. Pero al final, cuando hacemos solo eso y nos quedamos allí, nos estamos perdiendo de lo que realmente es importante, el evangelio. Porque al final lo que la palabra de Dios nos quiere mostrar es que por más mejores líderes que tengamos, como Moisés, como Josué, como Caleb, como el rey David, como Josías, como Nehemías, lo que necesitamos es un verdadero gobernador, un verdadero juez, un verdadero profeta, un verdadero rey, que más que reconstruir nuestra vida, que más que cambiar nuestra apariencia, que más que traernos prosperidad, sanidad y milagros, haga el verdadero milagro que necesitamos. Y es una obra en el corazón. Y ese es Jesucristo. ¿Saben qué dice Efesios capítulo 2, versículos 14 y 15? Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba, versículo 15. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. ¿Qué tiene que ver este pasaje con lo que estamos viendo en Nehemías? Muchísimo.
Nehemías reconstruyó una muralla alrededor de Jerusalén para traer seguridad a la nación de Israel para que los enemigos no entraran. En la época de Nehemías se restituyó la ley y hasta se comprometieron a obedecer la ley. Pero eso no cambió el corazón de esas personas. Pero hay un verdadero hombre, Dios hecho hombre, Jesucristo. Mis hermanos, qué verdad tan preciosa. ¿Dónde estaba Nehemías antes de ir a reconstruir Jerusalén? Era la mano derecha del rey. Nosotros tenemos al verdadero rey, que no era la mano derecha de un rey aquí en este mundo, a la diestra del Padre. Y así como Nehemías, nuestro rey, se despojó de su trono de gloria, dejó su posición de privilegio y como hombre vino a este mundo, no a reconstruir un muro a nuestro alrededor, alrededor de nuestra ciudad, sino a derribar los muros que nos separaban de nuestro Padre Celestial y que nos separaban entre nosotros mismos. Vino a derribar la religiosidad. Vino a mostrarnos que el único que pudo cumplir la ley fue Él, pero cumplió la ley y aún, como dice la palabra de Dios, puso fin a ese sistema de leyes. ¿Saben por qué? Porque ninguno de nosotros puede cumplir realmente la ley. ¿De qué me sirve la ley si la ley no cambia mi corazón? Sí, la ley me muestra lo pecador que soy, pero más bien este rey vino, ¿saben a qué? A restituirnos en nuestra relación con nuestro Dios, con nuestro Creador. Por medio de Jesucristo nuestro Salvador, es que tú y yo hoy tenemos paz y ya no necesitamos muros que nos protejan y nos cuiden. ¿Saben por qué? Porque en Cristo Jesús, no importa de qué lugar, de qué nación seamos, tenemos un Padre Celestial, todos somos hermanos. Nehemías no pudo hacer eso. A pesar de su liderazgo, a pesar de su influencia, pero tenemos uno que sí lo hizo. Realmente Nehemías estaba apuntando a alguien más importante, a alguien más grande, a Jesucristo, quien vino a hacer una obra más grande. Y Jesucristo no vino tanto para restituir nuestras posesiones. Jesucristo no vino tanto para cuidar de nuestras vidas en esta tierra, aunque lo hace. Él vino fue para llevarnos a la eternidad y saber que tenemos seguridad en nuestro Padre Celestial. Precisamente en Romanos capítulo 8, versículo 34 nos dice una verdad preciosa. Entonces, ¿quién nos condenará? ¿Saben por qué ya nadie nos puede condenar? ¿Cuál es la respuesta de Pablo? Nadie. ¿Saben por qué nadie nos puede condenar? Porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros. Pero saben, no solamente Cristo murió y resucitó. Cristo ha hecho de manera perfecta aún lo que hacía Nehemías y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. ¿Y saben qué hace Cristo Jesús? E intercede por nosotros. Tenemos a un verdadero intercesor. Dios hecho hombre, Jesucristo el Hijo de Dios. Pero ahora ha regresado a la gloria con el Padre. ¿Saben para qué? Para que a la diestra del Padre interceda por nosotros. ¿Saben? No tenemos mayor seguridad que la que tenemos en Cristo Jesús. Precisamente, ¿qué dice Hebreos capítulo 12? Quiero ir a la segunda parte del versículo 1 y el versículo 2. El autor a los Hebreos dice, corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Sí, tú y yo tenemos una carrera por delante, pero tenemos un verdadero líder. Un líder que no fracasó como Nehemías, sino que ¿saben qué dice? Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor, junto al trono de Dios. Tenemos a uno que nos lidera verdaderamente, a uno que dice, coloca tu confianza en mí, yo te voy a ayudar, yo te voy a levantar, yo te voy a restaurar. Sí, Él va a levantar muros de seguridad, pero no físicos, sino espirituales, que nos van a cuidar para llegar un día seguros a la patria celestial. Sabes, nuevamente, no importa si hoy estamos en Jerusalén o en la China o en la India o en Colombia, lo importante es que nosotros estamos siendo dirigidos con seguridad por este líder a la patria celestial, a la verdadera Jerusalén, no una Jerusalén construida con piedras o reconstruida con piedras quemadas como lo que hizo Nehemías, a la Jerusalén que Él está construyendo con calles de oro y mar de cristal. Hacia allí somos llevados por Cristo Jesús. Precisamente quiero concluir con este versículo de Filipenses capítulo 1, versículo 6, un versículo que amo con todo mi corazón. El apóstol Pablo dice, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Nehemías comenzó una obra física, humana, la concluyó. Pero al final solo fue humano, solo fue físico, ya pasó. ¿Quieren que les diga una cosa? ¿Saben qué queda hoy de eso? Nada. ¿Qué queda hoy del templo en Jerusalén? Nada. En el año 70 después de Cristo volvieron y lo derribaron.
Jerusalén quedó destruida. Lo que Nehemías hizo terminó finalmente siendo un gran fracaso. Porque ¿dónde están las murallas de Jerusalén hoy? ¿Dónde está el templo? ¿Dónde está la ciudad? Ni siquiera el Israel que hoy es el mismo Israel de la antigüedad. El Israel de hoy es un estado, no es la nación de Israel. Pero hay uno que comenzó una obra, no física, sino en el corazón. Por eso les decía, más que líderes que se sacrifiquen, más que líderes que intercedan, más que líderes que hagan bien su trabajo, aunque los necesitamos. Necesitamos es al verdadero líder, que es el único que puede empezar la obra y concluirla. Y aquí es donde viene la pregunta. ¿Quién ha empezado la obra en tu vida? ¿Un hombre? ¿Un líder? ¿Tú mismo? ¿Compromisos? ¿Eres tú, como muchas veces he sido yo, de los que nos comprometemos? ¿Le prometemos a Dios? ¿Eres tú, como muchas veces he hecho yo, que hago trueques con Dios? Señor, si me haces esto, si haces lo uno, lo otro. No, ahí estamos haciendo nosotros la obra. Saben, hay uno que cuando comienza la obra, Dios la termina, la concluye. Tu vida está siendo edificada, transformada y cambiada ¿por quién? ¿Por la religión? ¿Por un líder? ¿Por un pastor? ¿Por una organización? ¿Por una religión? ¿O por Dios mismo? ¿Por Jesucristo? Si la obra en tu vida y en mi vida la comenzó Cristo Jesús, no ningún nombre, no ningún título, ninguna denominación, sino el nombre que sobre todo nombre es, el nombre de Cristo Jesús. Si Cristo, si Dios ha comenzado una obra en tu vida, como dice Pablo, estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Esta es la pregunta. ¿Cuál es la seguridad que encontramos en la palabra de Dios? No es la seguridad de los hombres. Todo lo que los hombres hagan, humanamente hablando, se quedará en esta tierra. Pero lo que Cristo ha hecho por nosotros, aunque todavía está en construcción, aunque quizá tu vida no es perfecta todavía, pero si Cristo es quien está obrando en tu vida y en tu corazón, si tu fe y tu confianza están puestas en Jesucristo, el Dios eterno de la gloria, el Salvador, el que está a la diestra del Padre, si Él ha comenzado una obra en tu vida, tienes seguridad, la palabra de Dios te asegura, esa obra quedará completamente terminada. Y eso es lo que yo quiero en la vida de cada uno de ustedes. Porque al final yo no los puedo cambiar, yo no los puedo transformar. Yo no puedo transformar y cambiar sus corazones. ¿Saben? Más bien quiero orar para que Dios siga transformando y cambiando nuestras vidas. Y que si Él ha comenzado una obra en nuestras vidas, podemos estar seguros, la palabra de Dios lo asegura, tenemos seguridad en la palabra, Él la concluirá. Pero si Dios no ha empezado esa obra, y quiero orar hasta por mí mismo, Señor, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Estoy construyendo algo humano? ¿O estamos aquí siendo edificados por la verdad de Cristo Jesús? Señor, si aún en mi propia vida la obra no está siendo hecha por ti, por favor, Padre, transforma y cambia mi vida, mi corazón. Por favor, Padre, transforma y cambia mi vida. Lo que necesitamos no es el matrimonio perfecto, lo que necesitamos no son los hijos obedientes, lo que necesitamos no es el esposo dedicado o la esposa dedicada, lo que necesitamos es que Dios transforme y cambie nuestras vidas y luego cada cosa empezará a caer en su lugar. Oremos a Dios pidiendo de que esa seguridad sea la que tú y yo tengamos, en la cual creamos en Cristo Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos. Gracias por enseñarnos una vez más a la luz de tu palabra que lo que más necesitamos en nuestras vidas es una obra en el corazón. Gracias por recordarnos que esta obra solamente puede ser hecha por ti, por Cristo Jesús. Uno que vino a construir un templo, pero ya no un templo físico, sino un templo donde son hombres y mujeres, piedras vivas. Un templo donde no son cuatro paredes, sino hombres y mujeres llenos de tu Santo Espíritu. Gracias por habernos libertado de la ley de Moisés, pero a la vez llevarnos a la ley de Cristo, donde podemos vivir en obediencia solamente por el poder de tu Espíritu, no con compromisos, no diciendo nos comprometemos, no con trueques, sino al contrario, entendiendo que Cristo, su amor, su Espíritu nos domina, nos controla, aún nos contrista. Y como veíamos hoy a la luz de tu palabra en esta enseñanza de Nehemías, recordándonos que Cristo Jesús, tu amado Hijo, que está a la diestra tuya intercediendo por nosotros, quien verdaderamente hizo el sacrificio más grande, más que para darnos cosas en esta vida, para darnos eternidad, aún sigue intercediendo a tu diestra por estos pecadores que fallamos tanto. Pero Padre Celestial, gracias por recordarnos que en Cristo, en tus manos, en las manos de tu Hijo, estamos seguros. Y que si tú nos has tomado en tus manos, si tú has comenzado una obra, nos guiarás, nos sostendrás hasta el final.
Padre, entendemos por tu palabra que esta obra que tú has comenzado quedará concluida y es la obra más segura porque es la obra bendita que nos lleva a la eternidad. Finalmente quiero pedirte esta verdad, Padre Santo. Si esto es realidad en nuestras vidas, perfecciónanos cada día más. Que podamos seguir siendo edificados en la verdad de Cristo, la roca sólida, y que nuestra casa esté firme para honra y gloria de tu nombre. Y que así continuemos en tu gracia, en el poder de tu Espíritu hasta el final. Pero Padre, si alguien que escucha esta enseñanza, si yo mismo, si no estamos siendo edificados realmente en la verdad de Cristo Jesús, en el fundamento sólido y fuerte, la roca eterna de los siglos, Padre Santo, te lo pido, por favor, haz esta obra en nuestras vidas, en nuestro corazón. De hecho, en esta hora no queremos pedirte cosas materiales. Lo más importante en nuestra vida no es comodidad, no es estabilidad, aunque estas cosas son buenas y si nos las quieres regalar, gracias. Pero Padre, regálanos es una vida firmemente anclada, fundamentada en Cristo Jesús, edificada en Cristo Jesús, en su palabra, en su verdad, en tu seguridad. Por favor, Padre, que esto se haga realidad para tu gloria, para nuestro bien, en los méritos de tu amado Hijo Jesucristo, en el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén.